una vez más la bienvenida a todos los pastores que nos visitan. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los pastores, los de Playa del Carmen. ¿Dónde están? Gloria a Dios. Ahí están las iglesias de Playa del Carmen. Dios me las bendiga. A los pastores. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a los pastores de Mérida. Gloria a Dios. Ahí están. Y a la iglesia. Gloria a Dios. A la congregación. A los líderes. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿A quién más? ¿Majahual? De Mérida, el hermano viene de Mérida, dice, ¿no? Ahí está, el hermano de Mérida, y se regresa a Mérida, dice que la sangre. Gloria a Dios, amén. Dios bendiga a quién más, a quién más. Bueno, también el hermano está en Mérida igual. Dios bendiga a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios bendiga al ministerio a tus pies que está con nosotros, gloria al Señor. Qué grande bendición, amén, estar juntos en armonía, aleluya, amén, recibiendo y siendo ministrados de igual manera. Gracias a Dios por la vida de ustedes, amén, que Dios siga usándolos tremendamente para poder llevar la palabra del Señor, amén, aleluya. Ellos van a estar con nosotros hasta el día de mañana, eso nos prometieron. ¿Ah? ¿Cuándo? El miércoles. Gloria a Dios, amén. Pero mire que tenemos una sorpresa porque se van unos y vienen otros. Y me han notificado que llega el ministerio que cada año viene a Chetumal y nos visita. Un ministerio muy grande, igual de seminaristas. No sé si alguien se acuerda de ellos, ¿verdad? Traen siempre unas vanes. Y me hablaron por teléfono y dicen, pastor, vamos a estar tal fecha. Ellos deben llegar mañana aquí en el santuario, van a estar con nosotros en el cierre, amén, de este Pentecostés, ¿verdad? Yo le dije, hermano, tenemos este evento, y dijo, será glorioso estar con ustedes, ¿verdad? Amén. Y entonces ellos estarán el miércoles predicando de igual manera, ministrando a la iglesia el miércoles. Así que yo creo que nos vamos de largo, aleluya, como siempre el santuario arrebata, gloria al Señor, amén. Si usted pensaba que el lunes terminaba Pentecostés, no. Vamos a venir el martes, vamos a venir el martes y el miércoles también, gloria a Dios, aleluya, amén. Así que dígale a sus clientes, nos vemos hasta el jueves, gloria a Dios, qué bendición, amén. Dios me los bendiga. Así que estamos muy bendecidos, nos están visitando ministerios extraordinarios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque Dios tiene planes para Chetumal. Amén. Por eso quiere encender a los creyentes, gloria a Dios. Amén. Dios tiene planes para la península, por eso está movilizando, aleluya. Amén. Así que déjate encender. Vamos, dile a alguien, déjate encender por el fuego de Dios. Aleluya. Ya no queremos cristianos apagados, sino fuegos en el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Estamos listos ahí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así que voy a dejar lugar al profeta. Gloria a Dios, ahí a él va acomodándose. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes estuvimos en la primera sesión de las 5:30? ¿Les bendijo o no? Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ruego, suplico que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Así como dice tu palabra, Samuel entre los que lo invocaban. No solamente queremos hacer una oración, queremos hacer una invocación. Queremos llamar, queremos suplicar que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Así como lo ha venido haciendo ahora, Espíritu Santo. Te reconocemos como Señor y como Maestro. Tú eres quien ministra en nosotros la paternidad de Dios. Tú eres quien ministra en nosotros el señorío de Cristo. Tú lo eres todo para nosotros, Espíritu Santo. Y así como dice la palabra, creemos por fe que recibimos la gracia para convertirnos a ti y reconocer, Espíritu Santo, que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Maestro, que tú lo eres todo para nosotros. Y nosotros, y me incluyo, nos ponemos a tus pies,
humillamos nuestro corazón para escuchar palabra que venga inspirada por ti. Ábrenos las escrituras, ábrenos el entendimiento. Queremos ver a Cristo a través de la escritura. Queremos escuchar tu voz, Espíritu, más allá de la letra. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo esta casa ministerial. Bendigo al apóstol Alfonso, bendigo a la profeta Mari, bendigo a toda la familia ministerial en Cristo. Es hermoso, Señor, viajar a las naciones y ver que en muchos lugares, en casi todos los lugares, siempre hay un hijo de Dios, Señor, que reconoce que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Gracias, Padre, te damos por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Cúmplase tu voluntad, Padre, aún más allá de nuestro entendimiento. Yo te lo ruego, como está escrito en Efesios 3:20, hágase hoy tu voluntad en este tiempo, más allá de lo que pedimos o entendemos, por el poder del nombre de Cristo en nuestras vidas. Amén y amén. Bien, ayer yo comentaba que el Espíritu Santo me inspiró a que analizáramos juntos el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Irónicamente o desafortunadamente, la palabra de Dios tiene tanta riqueza que cuando empezamos a meditar versículo por versículo, tuve que dejar el capítulo para no profundizar demasiado, si no, no íbamos a avanzar. Pero básicamente lo que el Espíritu Santo puso para compartir con ustedes fue precisamente eso que vemos ahí, el camino a Pentecostés, ¿no? Dios nos ha convocado en estos días a través del apóstol Alfonso y la profeta Mari para prepararnos para un Pentecostés en nuestra vida. Ayer veíamos, y voy a recapitular para avanzar, pero la palabra me enseña que uno debe recordar y volver sobre lo mismo. En varias partes de la Biblia nos dice, vuelve a recordar, vuelve a repetir. Eso es bueno, eso es muy bueno. De hecho, muchas veces cuando el pastor repita lo mismo, tú puedes tener dos reacciones. Una, hay el pastor otra vez con lo mismo. O una reacción más humilde y decir, ¿por qué será que el pastor repite? ¿Por qué será que el Espíritu Santo pide que el pastor repita algo? Probablemente es porque todavía no lo hemos entendido como debiéramos entender. ¿Bien? Entonces, un Pentecostés significa un encuentro con Dios que se manifiesta de la siguiente manera: recibir la llenura del Espíritu Santo para los que no la tenían, como sucedió en Hechos capítulo 2 con los 120 discípulos, incluyendo a los 12 apóstoles del Cordero que ahí estaban. Hay diferentes maneras de tener un encuentro con Dios. Uno puede tener, como Saulo de Tarso, un encuentro con Jesús cuando él estaba entrando camino a Damasco. Y entonces se le reveló que Jesús es el Mesías de Israel, que Jesús es el único Dios verdadero, que Jesús de Nazaret no era simplemente el hijo de María, sino que era Dios encarnado. Aquel a quien él perseguía, sobre todo ahora a través de la iglesia, y Jesús le dice, yo soy el que tú persigues. De hecho, él ni sabía que estaba persiguiendo a Jesús. Para él estaba muerto. Y hermosa sorpresa, Cristo estaba vivo. ¿Ya? Entonces él tuvo un encuentro con Jesús, con Cristo, a través de Jesús. Pero 3 días después, Saulo de Tarso, como comenté yo ayer, cuando vino el hermano Ananías, entonces tuvo otro encuentro con Dios. En este caso a través de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Esa la tuvo Pablo 3 días después. Entonces, un Pentecostés en nuestra vida es tener un encuentro con Dios, pero a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Bien? Un Pentecostés también puede ser, a diferencia del primer ejemplo, que es recibir la llenura del Espíritu Santo, para los que no la tenían, un Pentecostés también es cuando tú tuviste una llenura del Espíritu Santo hace 100 años, cuando llegaste por primera vez a la iglesia, hace 50, hace 20, hace 15, hace una semana, pero el Espíritu Santo te quiere volver a llenar o te quiere volver a bautizar en él. Eso
que a mí me gusta decir rebautismo o rellenura, porque no existe la palabra, normalmente no lo usamos, pero me gusta decirlo de esta manera para llamar tu atención. Y como nunca antes, seguramente habías escuchado esa idea del rebautismo del Espíritu Santo, la rellenura del Espíritu Santo, porque de hecho suena raro, pero atraigo tu atención a una verdad. Y es que uno puede haber sido lleno del Espíritu Santo en cierto momento, pero el Señor quiere que nosotros mantengamos una vida de llenura constante del Espíritu Santo. De hecho, muchas veces lo que pasa en los congresos es que uno en la vida espiritual de uno anda con la batería al 10% como un celular, y uno va al congreso, ¿verdad? Y uno de pronto se vuelve a reconectar y uno sale diferente, sale ligerito. Bueno, es que fuiste lleno del Espíritu Santo aun cuando no hablaras en lenguas. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con los 120, que en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Empezó la persecución y de Hechos 2 a Hechos 4, ¿qué tiempo pasó? ¿Una semana, un mes, 15 días, 6 meses, un año, 2 años? No sabemos. Pero pasó un tiempo entre Hechos 2 y en Hechos 4. Y los que fueron llenos por primera vez del Espíritu Santo, los que fueron bautizados por primera vez del Espíritu Santo en Hechos 2, fueron otra vez rellenos, rebautizados, lo que usted quiera, en Hechos 4. Ayer vimos que si el anhelo del Señor para nuestras vidas es vivir un Pentecostés permanente, ayer vimos entonces que uno puede ser hijo de Dios y no haber recibido esa llenura, no haber recibido ese bautismo. Y ser hijo de Dios es precisamente ser salvo o ser nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado por la obra de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, pero no necesariamente alguien que había sido lleno del Espíritu Santo. Son dos experiencias diferentes. Venir a Cristo y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. Una experiencia es nacer de nuevo como hijo de Dios cuando el Espíritu Santo entra en uno, Juan 20, 21, ayer lo expliqué. Y otra es recibir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, como en Hechos 2. Y mencioné que hay 5 ejemplos muy claros en la Biblia donde alguien nació de nuevo, tuvo un encuentro con Cristo primero y fue lleno del Espíritu Santo después, ¿verdad? El propio Señor Jesucristo, desde que nació, era el Hijo de Dios y fue bautizado 30 años después. Los 12 apóstoles nacieron de nuevo el día 1 de la resurrección, fueron bautizados en el día 50, Pentecostés. Los discípulos de Samaria recibieron a Cristo, la palabra, el evangelio del reino, cuando llegó Felipe, y unos días después llegaron los apóstoles de Jerusalén, Pedro y Juan, les impusieron las manos y recibieron la llenura del Espíritu Santo. Tercer ejemplo. Cuarto ejemplo, también en Hechos 8, el caso de Saulo de Tarso. ¿Sí funciona? No funciona esta cosa. Bueno, falla la tecnología. En Hechos 2 hay 2 ejemplos en el mismo capítulo. Los discípulos de Samaria y Saulo de Tarso, recibiendo primero la salvación y luego la llenura. Y en Hechos 19, los 12 discípulos, que años después, varios años después, se encuentra el apóstol Pablo en Éfeso. Todo eso lo comentamos ayer. Estamos recapitulando. Bien. Ayer vimos que no podemos vivir realmente sin la llenura del Espíritu Santo, a menos que uno quiera tener una vida natural, carnal, animal, y agárrate de la silla, dice Santiago, en no pocas veces diabólica. Eso lo revela la palabra en el libro de Santiago, que cuando uno anda muy carnal, almático, probablemente de tiempo en tiempo uno ande un poquito enchamucado, ¿verdad? Como decimos en México, los mexicanos nacidos acá y los mexicanos de corazón. De tal manera que el anhelo de Dios es precisamente que uno viva lleno del Espíritu Santo. Tan importante es eso que el Señor Jesucristo no fue usado para extender el reino, sino hasta 30 años después, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Los 12 apóstoles, ellos nacieron de nuevo en el día 1 de la resurrección y recibieron el bautismo al día 50. Durante esos 50 días,
ellos nunca fueron usados para ningún tipo de milagro ni predicación sobrenatural. Eso ocurrió sino hasta que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y todo eso nos enseña, como yo explicaba ayer, que realmente, aunque no es tan evidente a primera vista, Adán fue creado de esa manera. Cuando la Biblia dice, hagamos a Adán, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, precisamente a eso se refiere. Que Adán nació con el carácter, con la genética de Dios, de Elohim, en palabras del Nuevo Testamento, de Cristo, para funcionar conforme a su semejanza. En otras palabras, así como vivió Jesús, así debió haber vivido Adán. Ayer lo comentamos, ¿verdad? Y eso nos queda mucho más claro cuando Jesús dice en Juan 20:21, como el Padre me envió, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí nacieron de nuevo en el día primero uno de la resurrección. Como el plan o el camino a Pentecostés tiene que ver primero, como vemos en Hechos 1, con una carta que hoy conocemos como el libro de los Hechos, que está dirigida a una persona llamada Teófilo. Teófilo, recuerdo, significa teos, Dios, filo, amigo, amigo de Dios. ¿Cuál es el anhelo que Dios tiene para nuestras vidas, aparte de la llenura del Espíritu Santo? Que seamos amigos de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento solo 2 personas tuvieron esa honra de parte de Dios. Y esa honra de parte de Dios no es que uno se lo crea. No es que yo diga, bueno, yo soy amigo de Dios. No, 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 no. Aarón era el sumo sacerdote, no era cualquiera. Y María era una adoradora. Tan cercana era María al corazón de Dios que dice que cuando María murió, la roca dejó de dar agua. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Porque ya había alguien que ministraba a la roca, y en el Nuevo Testamento se nos enseña que la roca es Cristo, quien lo seguía. Hubo una mujer llamada María que ministraba a la roca, que adoraba a la roca, que hacía lo que vemos muy claramente en Hechos 13. Había en Antioquía profetas y maestros, se mencionan los nombres, y estos estaban ministrando al Señor. A mí me gusta traducir ese pasaje como enamorando al Señor. Cuando estamos adorando precisamente en una adoración profunda, en una adoración elevada, intensa, literalmente lo que estamos es enamorando al Señor. Pues eso hacía María. Y cuando María muere, evidentemente, a Moisés le es revelado, háblale a la roca, ¿verdad? Porque a la roca, Cristo, hay que ministrarlo. No solamente Él nos quiere ministrar a nosotros, proveernos de su amor, de su paz, de toda su presencia, de su gloria, pero nosotros también con Él, porque Él es una persona. No es una persona natural, no es una persona física, no es una persona biológica, pero es una persona. Así que el libro de los Hechos empieza siendo dirigido a un Teófilo. Este Teófilo, en el Evangelio de Lucas, se nos revela de la siguiente manera: oh excelentísimo Teófilo. Y eso nos demuestra, por la manera de escribir el médico Lucas, que Teófilo era un hombre de gobierno. Esa palabra excelentísimo es la que después vemos en el libro de los Hechos dirigida a Félix. Así que probablemente este Teófilo fuera algo así como un alcalde, como un gobernador. Pero el primer libro que se le escribe a él es el Evangelio de Lucas, el que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, y luego el Espíritu Santo se toma el trabajo, por así decirlo, de usar a Lucas para enviarle el libro, lo que hoy conocemos como el libro de los Hechos. En el primer libro, o en el primer documento que él recibe, que es el Evangelio de Lucas,
El Espíritu Santo a través de Lucas lo honra y le llama excelentísimo Teófilo. En el libro de los Hechos ya solo se le dice Teófilo. Y eso es lo que me enseña a mí, y comento esto para aquellos que quieren servir a Dios a través de la política. Lo que más le interesa al Señor es tu corazón y el mío. No importa que el día de mañana puedas llegar a ser regidora o regidor o alcalde o gobernador o presidente. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? No recuerdo mal si era Charles Finney, que en cierto momento la reina de Inglaterra hace años le pidió que fuera el primer ministro y él dijo, no, yo no me puedo rebajar porque mi llamado es más grande que eso. Entendía la importancia de ser ministro, de ser un siervo. No tiene que ser apóstol, profeta, pastor, evangelista, intergaláctico, interplanetario, no, simple siervo. Porque a unos Dios llama y le da un talento, a otros les da 2, a otros les da 5. No importa si tu llamado es a limpiar el baño. De hecho, por ahí empecé yo. No importa si tu llamado es con los niños. Hace años por ahí empecé yo. Lo importante es que tú seas fiel en aquello que Dios te pide. Si tu llamado es educar bien a tus hijos en el temor de Dios, ese es tu llamado. Si tu llamado es con los niños de la escuela dominical, ese es tu llamado. Ser fiel, porque lo que el Señor siempre va a buscar en nuestras vidas es que nos lleguemos a convertir en teófilos, en amigos de Dios. Y vuelvo y te repito, aunque Aarón era el sumo sacerdote y Dios lo honró, tenía las vestiduras santas que representaban a Cristo en lo que luego sería la revelación del nuevo pacto. Y aun cuando María era una profeta, que era una adoradora, y el libro y el Evangelio de Juan 4 dice que el Señor busca y siempre ha buscado y siempre seguirá buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aún a pesar de todo eso, en cierto momento Dios se enoja con Aarón y con María y le dice, ¿cómo no tuviste temor de hablar de tu padre ministerial? Perdón, dice de Moisés, pero es lo mismo. Moisés, siendo el hermano menor de los dos, era el padre ministerial de ambos. Ya en la sesión anterior, para los que no estuvieron, enseñé con muchos versículos cómo sí existe la paternidad ministerial en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo. Obviamente no voy a repetir eso. Si alguien tiene dudas sobre el tema, alguno de los visitantes, pues se puede acercar a mí o ver la grabación. Estoy desarrollando la idea de que el principal llamado que Dios tiene para nuestras vidas, aparte de que vivamos llenos del Espíritu Santo, es ser verdaderamente teófilos, amigos de Dios. Cuando Dios le habla y confronta a Aarón y a María, porque están murmurando de su padre ministerial, de su autoridad, que era el hermano menor, pero por causa del llamado era la autoridad del pueblo de Israel, Él les dice, porque Moisés es mi amigo. La otra persona de la cual el Antiguo Testamento Dios trata como amigo es Abraham. Abraham mi amigo. Son las únicas dos personas en todo el Antiguo Testamento de los cuales Dios trata como amigos. De hecho, yo he escuchado enseñanzas que dicen que el mayor título que puede tener una persona es ser hijo de Dios. Yo discrepo de ese entendimiento de la palabra. Yo entiendo que las personas que dicen esto, que el mayor título que uno puede tener en la vida es ser hijo de Dios, yo entiendo que lo que quieren decir es que, sobre todo en el ámbito de los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, intergalácticos, interplanetarios, apóstoles y patriarcas y todo lo demás, que nos bajemos de la nube y entendamos que somos hijos. Y eso es correcto. Pero resulta que como hijos de Dios, no solamente somos hijos, sino que aparte tenemos el privilegio de ser sacerdotes.
Y aparte tenemos el privilegio de ser personas que administran cosas. La naturaleza, por ejemplo, de hablarle a los animales. Eso que hacía Adán, lo perdimos por causa de la caída. Pero hoy en día a veces, mi esposa le gusta hacer esto en la casa, una planta se está muriendo y le empieza a hablar a la planta. Si no lo han probado, inténtenlo. Hasta los científicos lo han descubierto, que uno le puede hablar a las plantas. Los científicos han hecho experimentos, por ejemplo, con el agua. Un científico japonés se le ocurrió hacer experimentos con el agua y le hablaba, maldecía el agua, le hablaba con malas palabras. Y las moléculas de agua, vistas en microscopios, adoptan formas feas. Obtienen diseños feos cuando lo ven las moléculas de agua en el microscopio. Pero cuando le hablas con palabras de bendición al agua, entonces las moléculas de agua adoptaban formas hermosas, tipos diamantes y flores y cosas así. ¿Por qué? Porque la naturaleza reacciona a la voz de los seres humanos. Por eso, por causa del pecado, cuando entra el pecado, nuestra genética se corrompe y entonces todo el medio ambiente sufre. Por eso la tierra fue sujeta a maldición. Por eso la tierra está esperando la redención de los hijos de Dios, porque al ser nosotros redimidos, el medio ambiente vuelve a ser transformado. Bien. Lo que Dios quiere es que nos convirtamos en amigos de Dios, pero hay que pasar el proceso. Porque todos cuando venimos a Cristo somos hijos. Pero gracias a que Dios nos hace también sacerdotes, tenemos la oportunidad de estar en comunión con Él. Por ejemplo, aquí seguramente ustedes han escuchado en algún momento, el hombre es el sacerdote de su casa. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Levanten la mano quienes han escuchado esa frase. El hombre es sacerdote de su casa. Ok. Bien. En el antiguo pacto ese era el enfoque. El hombre es el sacerdote de su casa. En el nuevo pacto nos enseña que por el sacrificio de Cristo ya no hay hombre, ya no hay mujer, y que todos tenemos acceso a la presencia de Dios, ¿sí o no? Es decir, que todos somos sacerdotes, ¿sí o no? Entonces, ¿el hombre deja de ser sacerdote de su casa? No. El hombre es sacerdote si está en Cristo. La mujer es sacerdotisa si está en Cristo. El hombre, conforme al nuevo pacto, ahora es el pastor de su casa. Porque sacerdote significa que tú tienes la gracia de venir delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes podían venir delante de Dios? Los sacerdotes. Era otra dispensación, era otra economía procesal, por decirlo de alguna manera. Solo los de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, tenían ese privilegio llamado por Dios. Pero ahora, por cuanto Cristo estableció el nuevo pacto con un nuevo sacerdocio, en otras palabras, un nuevo sacerdocio, ahora todos los que somos hijos de Dios por medio de Cristo, somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Conforme a un nuevo pacto, en otras palabras, conforme a unas nuevas reglas de juego. Ya no somos salvos, ya no agradamos, ya no atraemos la presencia de Dios por cumplir la ley de Moisés. Ya no me tengo que circuncidar, ni tú tampoco. Ya no tengo que guardar el sábado, del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Porque Cristo es mi sábado, mi reposo. Ahora, ¿cómo se guarda la ley, verdad? Siguiendo en obediencia al Espíritu Santo. Ama a la suegra, por ejemplo. No aparece en la Biblia, pero el Espíritu Santo me da testimonio, y a todos los que tengan suegra les da testimonio que hay que amar a la suegra, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8:14, ¿sí o no? Bien. Entonces ahora somos sacerdotes, pero la pregunta es, ¿estás ejerciendo tu sacerdocio?
¿Estás convirtiendo tu vida en un santuario? ¿Estás convirtiendo tu matrimonio en un santuario? ¿Tienes un altar familiar? ¿O solo adoras cuando vienes al santuario del Dios viviente? En tu casa no eres sacerdote. Aquí sí. O aquí sí y en tu casa también. Porque para llegar a ser para llegar a ser un amigo de Dios, necesitas tener una vida de comunión con Él. Y hay diferentes niveles en esa comunión con Dios. Yo me puedo sentar a comer con el pastor, que bíblicamente esa es una manera de pactar, a desayunar con Él, a comer con Él, ¿verdad? Y disfruto y Él me cuenta su experiencia, yo le cuento las mías, meditamos la palabra. Cuando nos sentamos a platicar, casi todo nuestro tema de conversación gira en torno al Señor, la obra del Señor, el reino de Dios, etc. Pero solo la profeta Mari tiene experiencias con el apóstol Alfonso que yo no puedo tener ni me interesa tener. ¿Nos entendemos? Tú puedes tener un nivel de comunión con Dios al venir a la iglesia. Pero si quieres tener un nivel de comunión con Dios mayor, más intenso, más íntimo, lo vas a tener en tu habitación, en tu casa. ¿Dónde lo vas a tener? En mi habitación, en mi casa. Te lo voy a demostrar de la siguiente manera. Cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, si son personas decentes, se atreven a salir a la calle y a contar las experiencias que tuvieron en su habitación privada. ¿Verdad que no? Sin embargo, esas experiencias producen vida. ¿Verdad? 9 meses y ¡pum! Un chamaco, una chamaca. Tan poderosa esa experiencia. Bueno, ¿quieres ser transformado por el Espíritu de Dios? Ten experiencia con el Espíritu de Dios en lo privado. Ejemplo bíblico. Pablo dice, a mí me fueron mostradas cosas que yo no les puedo contar. Eso lo que nos enseña es que Pablo, por la gracia de Dios que es en Cristo, Pablo entendió el principio que él mismo le enseñaba a su hijo Timoteo y que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros a través de Pablo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo llegó a tener una intimidad tan especial con Cristo que el Señor le dijo, eso no lo puedes contar. Eso es para ti, para mí nada más. Pregunto, porque sé que en esta iglesia hay gente madura. ¿Quiénes han tenido una experiencia con Dios que saben que el Señor les ha dicho no la cuentes nunca? ¿Alguien ha tenido una experiencia así? Aparte del apóstol. Hay varias manos levantadas. ¿Saben? El apóstol Juan, cuando fue llevado en el Espíritu al día del Señor, escribe y dice, hay cosas que me dijeron que no escriba y no aparece en el libro de Apocalipsis. Y sin embargo Juan las vio, las vivió en el Espíritu y no las pudo escribir, no las pudo contar. De hecho, Hebreos 5:14 dice, hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí mismo en ese mismo capítulo, Hebreos 5 dice, quise hablarles como espirituales, pero no pude. Quise darles alimento sólido, pero no pude, porque debiendo ser maestros todavía tienen necesidad de lechita. Hace años, una vez Dios me dijo,
Yo estoy más interesado que tú en que tú seas maduro. Yo estaba orando, Señor, dame un negocio. Y el Señor me dijo, yo estoy más interesado que tú en darte un negocio. Porque mientras tú no tengas un negocio, lo va a tener un hijo del diablo. Y el hijo del diablo va a usar el dinero del negocio para sus porquerías. De hecho, la Biblia dice, ni siquiera hablen de lo que ellos hacen en oculto. Ahora, ¿sabes por qué todavía Dios no te ha dado el negocio? Por la misma razón que no me lo había dado a mí, por falta de madurez. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que Dios no te da si eres inmaduro. Gálatas 4. El heredero en tanto es niño en nada difiere del esclavo. Por cuanto es heredero de todo, pero está puesto bajo curadores, maestros, gente que lo cuide. ¿Quieres tener más del Espíritu Santo? Búscalo. ¿Quieres prosperar más en lo ministerial, en lo real, en los negocios, en el trabajo, en la política, en lo que sea? Busca más de Dios. Ahí está el ejemplo de Daniel. ¿Saben? Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, era hijo de familias. Daniel junto con sus amigos y otros eran de la High Life de Israel, antes de que fueran llevados como esclavos, cautivos, presos a Babilonia. Y como eran hijos de familia, Nabucodonosor dijo esto, apártenlos, entrénenlos para que estén en mi corte, en mi función de gobierno. Otros hebreos se corrompieron. ¿Por qué el Espíritu Santo resalta la vida de Daniel y sus 3 amigos? Porque ellos no comieron la comida del rey. Ellos entendieron que aunque en Babilonia les dieran vestido de babilónicos, ellos tenían que mantener el corazón hebreo. Estás llamado a la política, a un negocio, a un empleo, hazlo bien. Y así como Pablo dijo, me hago de todos a todos para ganarlos para Cristo, trata de comportarte como la gente del mundo hasta el punto en que eso no te haga perder tu identidad. ¿El límite cuál es? Que no pierdas tu identidad. José, ¿cómo se vestía en Egipto? De egipcio. Daniel, ¿cómo se vestía en Babilonia? De babilónico. José se vestía tanto de egipcio y hablaba tanto como egipcio que cuando los hermanos llegaron ni siquiera lo identificaron. Ni siquiera se dieron cuenta que era José. Pero José mantuvo el corazón hebreo. En otras palabras, José mantuvo un corazón fiel al Señor. Esas son las personas que Dios quiere para que sean sus amigos. Vuelvo y te repito, uno puede ser hijo de Dios y puede ser un bebé espiritual. Pero Dios está más interesado en que uno sea maduro. Me acuerdo que en aquella ocasión el Señor me dijo, cuando uno es adulto, es padre, tiene un hijo pequeño, se divierte con el hijo, con el bebé. Y juega con el bebé, ay, qué lindo mi bebé, y todo eso con el bebé. Pero un padre anciano no puede hablar con un bebé y decirle, hijo, te voy a entregar este negocio, hijo, te voy a entregar esto, te voy a entregar aquella finca. No puede. Un bebé no puede administrar nada. A los bebés espirituales el Señor no les puede dar un derramamiento del Espíritu Santo. Extraordinario. En estos días a lo mejor la medida del Espíritu que tú recibas sea hasta los tobillos, como Ezequiel 47. El nivel de la presencia de Dios en tu vida a lo mejor es hasta los tobillos. Va a depender de tu madurez espiritual. O hasta las rodillas va a depender de tu madurez espiritual. O hasta los lomos va a depender de tu madurez espiritual. O que te sobrepase. Ayer el pastor me hablaba, el apóstol Alfonso, de un ejemplo de alguien que vino y les dijo, ¿quieren tener la fe de Abraham? ¿Quiénes estaban aquí cuando eso pasó? ¿Ya no se acuerdan? Ah, apóstol Alfonso fue en otra iglesia. Bueno.
Hay que llegar a la dimensión de Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque hay otra cosa que el Señor me habló hace como 2 años que me impactó mucho. Me dijo, ¿qué es para ti pecado? Porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿Qué es para ti pecado? Y estuve 2 meses pensando en el asunto. Y piensa, y piensa, y piensa, y piensa. ¿Sabes que tú puedes estar en tu casa sin hacer nada y puedes estar pecando? Aunque estés leyendo la Biblia. Digo, por lo menos tú dices, bueno, estoy en mi casa, no estoy haciendo nada. Estoy leyendo la Biblia, no estoy pensando en nada inmundo. Y aún puedes estar pecando. Puedes ser un pastor y levantarte en la mañana, orar y decir, voy a ir a visitar a la cárcel al hermano tal. Y voy a ir a mi casa, voy a comer, me preparo y voy a ir al hospital a visitar a la hermana tal. Y en la noche voy a la congregación y voy a predicar. Pregunto, ¿el pastor pecó? Hizo 3 cosas correctas. ¿Será que el pastor habrá pecado al hacer esas 3 cosas correctas? ¿Saben que igual y sí pecó? Quiero hacerte reflexionar sobre lo que para Dios es pecado de verdad. Oye, a ver, ¿cómo es posible que me digas, tío Pelón? Porque si hay un padre en la casa hay tío, ¿verdad? Entonces, ya soy el tío. ¿Cómo es posible que un ministro se levante en la mañana, ore, vaya a ver a alguien al hospital? La Biblia dice que estuvo enfermo y me fuiste a saber. O en la cárcel, o estuvo enfermo y en la noche fue a predicar y aún así pudo haber pecado. La respuesta está en lo siguiente. ¿Será que será la voluntad de Dios para el pastor ese día? Porque a lo mejor el pastor oró en la mañana, pero no escuchó la voz de Dios. Y preparó su propia agenda. Y preparó su propio plan de trabajo. ¿Qué tal si fue a visitar a alguien a la cárcel? Y la Biblia dice, estuve en la cárcel y me visitaste, gloria a Dios, ¿verdad que lo dice? Pero da la casualidad que a lo mejor el pastor, al que quiso ir a visitar a la cárcel, es al hermanito que en la iglesia más ofrendaba y más diezmaba. Pero el hermanito que más ofrendaba y más diezmaba andaba en negocios no muy limpios. Y la motivación del pastor para ir a visitar a ese hermanito no es el amor cristiano, sino Entonces hizo algo correcto por la motivación incorrecta. ¿Y qué tal si a la hermana que fue a ver al hospital es la hermana Lidia de Hechos 16? ¿Quién es la hermana Lidia de Hechos 16? Una mujer que era vendedora de púrpura, que era un negocio multimillonario en su época. Entonces, ¿es bueno visitar a alguien en el hospital? Claro que sí. Pero que si la motivación era incorrecta. ¿Y qué tal si cuando el pastor predicó en la noche, descargó el mensaje de internet y no oró y le preguntó al Espíritu Santo qué quería que se hablara? Entonces no es suficiente hacer lo correcto, hacer cosas buenas, si verdaderamente uno no es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ya el tema no es solamente si hago algo que está mal, porque crucifiqué a la suegra, golpeé al vecino, tengo 3 mujeres, Dios me libre, y cosas así bien evidentes que son pecados. No, ¿qué tal si hacemos cosas que parecen buenas, conforme a la palabra, pero no son guiadas por Dios? De hecho, apóstol, ¿qué tiempo me queda? ¿O qué tiempo me queda? No sé. ¿Qué tiempo me queda? Ya no sé por dónde voy.
hasta medianoche. De hecho, vamos a ver Mateo 7:21. Dice, ok, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a analizar ahora los versículos. Dice Jesús, hablando con los discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra Señor, ¿qué significa? Para analizar qué significa la palabra Señor, vamos a pensar lo siguiente. Dice la Biblia que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y Romanos 8 dice que Él es el autor. Entonces, lo primero que Dios hizo fue pensar antes de hacer la creación. Él es el autor. Y luego lo puso por obra al crear todas las cosas. ¿Ya? Resulta que el que crea algo es el dueño de ese algo. Si alguien pinta un cuadro, ¿quién es el dueño del cuadro? El pintor. Si un carpintero fabrica una mesa preciosa de lujo con caoba y no sé qué más, ¿quién es el dueño de esa mesa? El carpintero. Dicen los ateos y feos que Dios no existe. ¿Por qué el diablo insiste tanto en las escuelas en querer hipnotizarnos, hechizarnos, repitiendo que Dios no existe? ¿Por qué el tema de la teología de la evolución es tan grave? Bueno, me da igual si creo si Dios existe o no existe, o si Dios creó o no creó. No, eso es fundamental. Porque es que lo que le da legitimidad a Dios para gobernar es que es el creador. Sí, la razón por la cual el diablo no tiene derecho de gobernar la tierra, ni nuestras vidas, la razón por la cual ni nosotros mismos podemos gobernar nuestras vidas, sino someterla al señorío de Dios y de Cristo, es por el hecho de que Él nos creó. Porque el que crea algo es el dueño de algo. Eso es lo que significa la palabra Señor. Como en la antigüedad los esclavos le llamaban a sus dueños señores. Como los esclavos en Estados Unidos le llamaban a los dueños masters. Porque la palabra Señor significa aquel que tiene la máxima autoridad de algo por ser el creador de algo. De hecho, Dios, Jehová Elohim, aparece en Génesis 2, Jehová Elohim. Jehová es el nombre de Dios, así como yo me llamo Yacer. Por ejemplo, el apóstol me presenta y me dice, Yacer Barroso, el profeta. Jehová Elohim. Jehová es el nombre y Elohim es el título. El Dios creador, Señor todopoderoso. El nombre y el cargo.
El presidente de México, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. Ese es su nombre. ¿Y cuál es su cargo? Presidente. Bueno, el nombre de Dios es Yahvé y su cargo es Dios. Yahvé es nuestro autor, pensó en nosotros. Romanos 8. Nos conoció, nos llamó, luego nos creó. Eso lo convierte en nuestro Señor o dueño, jefe. Luego es nuestro Elohim o gobernante. Por cierto, bíblicamente la palabra gobernante es la misma que pastor. Para aquellos que hoy en día se hacen ilusiones con vamos a gobernar, es sencillamente pastorear. La palabra Elohim se escribe en el original como un cayado al lado de una cabeza de buey. Es decir, un pastor que tiene fuerza. Esa es la palabra Elohim, o esa es la simbología que se usa en el hebreo para Elohim. Un cayado fuerte, un pastor fuerte, un pastor con autoridad. Eso es lo que significa la palabra Elohim, eso es lo que significa gobernante. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, en otras palabras, Jehová es mi rey. Porque Dios no gobierna como gobernamos los hombres carnalmente, afectando a los demás. No, el Señor sencillamente nos pastorea. Pero los conceptos modernos de reino, de gobierno, nos suelen confundir mucho. El Señor Jehová o Yahweh es nuestro autor, es nuestro creador, es nuestro Señor, es nuestro gobernante. Metimos la pata, se convierte en nuestro redentor. Cuando Él nos redime y nos trae y nos convierte, vuelve a ser nuestro Padre y finalmente es nuestro glorificador. 7 dimensiones en nuestra relación con Dios para que Él sea nuestro autor, nuestro creador, nuestro Señor, nuestro gobernante, rey o pastor, nuestro redentor, nuestro Padre y nuestro glorificador. Bien, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿cómo te atreves a decirme de boca para afuera que yo soy tu dueño, tu jefe, tu Señor, y no haces lo que yo te pido? ¿Cómo te atreves a ir a la iglesia y decir que eres cristiano, pero tú realmente no estás obedeciendo al Padre? Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Y este es un tema muy serio, porque a lo mejor aquí pueden haber personas que creen que son salvos y no lo son. De hecho, 1 Corintios 15, el Espíritu Santo dice a través de Pablo, algunos de vosotros no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, yo te animo que tú medites y reflexiones, veas los propios frutos de tu vida, si tu vida, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de vivir, demuestra, conforme a la palabra, si realmente eres cristiano o no. Porque aunque vengas aquí a gozarnos en el Pentecostés y el resto de la semana te pareces más a un hijo del diablo que a un hijo de Dios, a lo mejor realmente tienes que entregar tu vida a Cristo. Ahí está. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? En el día del juicio final. O el día que mueras, que es el día, es un día, es una previa, es un anticipo del día del juicio final. Y uno dice, yo iba al santuario del Dios viviente todos los domingos y era el primero en correr y dar la vuelta. Qué bueno que corren y dan la vuelta, qué bueno que remolinan, qué bueno, no lo dejen de hacer, pero vamos a ponerle obediencia al asunto. Porque ahí dice que en aquel día tú piensas que vas para el cielo y el Señor te dice, no, tú vas para abajo. No, pero yo iba al santuario del Dios viviente todos los domingos, mi ascensor va para arriba y el Señor dice, no, va para abajo. A ver, Señor, ¿cómo que me vas a mandar para el infierno? Sí, yo profetizaba en tu nombre. Yo era de los profetas ahí en el santuario del Dios viviente. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿A quienes les gusta la guerra espiritual? A mí también, síganlo haciendo, pero
Cuidado con los frutos de tu vida y de mi vida. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, sobre todo los evangelistas y los apóstoles también, todos, pero sobre todo los evangelistas. Y Jesús les responde: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjense que Jesús no les dice, no, espera, es mentira, tú nunca profetizaste. Jesús no le dice eso. Jesús dice, ok, tú profetizaste, pero es que yo no te mandé a profetizar. Sí, tu espíritu captó una señal, una palabra correcta, pero no te mandé a profetizar. Lo hiciste por tu cuenta y riesgo para tu beneficio. En tu nombre echamos fuera demonios, sí, es verdad. En cierto momento los apóstoles estaban muy contentos porque estaban echando fuera demonios. Y Él les dice, no se regocijen que los demonios se sujetan, sino que vuestro nombre está, ¿qué? Escrito en el libro de la vida. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, en otras palabras, tú realmente hiciste cosas correctas, pero no eran la voluntad del Padre. Porque Él empieza diciendo allá arriba, me decías a mí que el Padre me declaró, el Señor, por delegación del Padre, me decías a mí que tú hacías la voluntad del Padre, pero en realidad no hacías la voluntad del Padre. ¿Y sabes por qué no hacías la voluntad del Padre? Porque yo nunca te conocí. Para eso somos sacerdotes. Para eso venimos a la iglesia. Para recibir un entrenamiento en serio. Para arrepentirnos en serio. Para no jugar a la iglesia. Para no creer que nos podemos burlar de Dios. Este tío pelón era una fiesta y esto parece un velorio ahora. Pero es que cuando yo le dije al apóstol Byron, voy a ir a compartir en Chetumal, me dijo, hijo, medita el libro de Joel, porque es el que habla del Pentecostés. Ese uno de los libros donde más claramente desde el Antiguo Testamento se profetiza el Pentecostés del Nuevo Testamento. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, hey, algunos decían, esa gente está borracho, es una borrachera. Y Pedro dice, no, esto no es una borrachera de la tierra, esto es una borrachera santa del cielo. Porque eso fue lo que decía el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Sobre toda carne, y mis hijos profetizarán y tendrán sueños y visiones y todo lo demás. Pero para llegar ahí, el libro de Joel dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, busquen el rostro de Dios, lloren, giman, clamen. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Del pecado. ¿Y de qué pecado? ¿Solo de la mentira? ¿Solo de la fornicación? ¿Solo de la inmundicia? No, sobre todo, de todo eso, pero sobre todo de querer hacer nuestra propia voluntad. Y ahí muchas veces ni los ministros nos salvamos. Voy a ir terminando con esto. Juan 7. Dice el 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina o enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Te lo traduzco al idioma mexicano-cubano del siglo XXI. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí los judíos decían, ¿este viene de parte de Dios o no? Lo que este habla, ¿es de Dios o no es de Dios? Y Jesús explica cuál es la clave para saber si lo que él estaba diciendo era de Dios o no. Y él dice, el detalle es muy sencillo.
Solo el que quiera hacer la voluntad de Dios, el Padre le permite entender si lo que yo hablo es de Dios o no. Para que alguien pueda discernir si lo que yo hablo es de Dios, primero él tuvo que haber querido en su corazón hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice ahí. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. Entonces, ¿quieres pasar a otro nivel en tu vida, en tu comunión con Dios? Anhela hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Dios vea que tú vas en serio en hacer su voluntad, entonces vas a entender mucho más claramente la voz del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, Hechos 5. El Señor da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Si tú realmente quieres el Espíritu Santo para una simple experiencia emocional, o para hacerte famoso, o para hacerte rico, porque donde está la presencia de Dios se manifiesta la gloria y la bendición y la prosperidad, pero no para hacer la voluntad de Dios, te corrijo en amor. No es para eso el Espíritu Santo. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Apóstol Alfonso, ¿existen ministros que hablan por su propia cuenta o no? ¿Los conoces? Yo también. ¿Habrá gente que sale por internet y son famosos y habla por su propia cuenta? ¿Sin que Dios los haya mandado? Sí. ¿Y por qué lo hacen? Ahí está. Porque su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, Dios que lo envía, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Eso en quién se aplica principalmente, en el propio Hijo de Dios. Nadie como él. La principal razón, esto se lo escuché al apóstol Byron hace años y me bendijo mucho. La principal razón por la que Cristo vino a la tierra no fue salvarnos a ti y a mí. Eso fue el segundo propósito, no fue el primero. Vuelvo a repetir, el primer propósito, la primera razón por la cual Cristo vino a la tierra no fue salvarte a ti ni a mí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el centro del mundo. Nosotros no somos el centro del universo. En los cielos, allá, más allá del sol, ahí hubo un golpe de estado, un pretendido golpe de estado que el diablo quiso darle al Padre en los cielos. Y quedó desempleado y le dieron una patada en el trasero. Y cayó aquí en la tierra. Quedó desempleado. Y un tercio de los ángeles fue confundido por el diablo, no guardaron su dignidad y fueron echados de los cielos. Y cuando ya se crea la tierra y Adán, ya eso había pasado en los cielos. Antes que Adán empezara su ministerio, sirviendo a Dios, ya había ocurrido ese tema en los cielos. Y un tercio de los ángeles dudaron de que Dios es santo, de que Dios es justo, de que Dios es perfecto, de que en Él no hay sombra ni variación, de que Dios es íntegro. Y la principal razón por la que Jesús vino a la tierra es para demostrar que siempre que caminemos conforme a la palabra de Dios, Dios demuestra su integridad, su santidad y que Él merece gobernar, no solamente por ser el creador, sino por su santidad. Si uno predica un evangelio con un enfoque humanista, yo soy el centro del mundo, Dios tiene que hacer lo que yo quiero, yo, no hemos entendido el evangelio. Porque Jesús dijo claramente, el que no pierda su vida, la va a perder. El que no lo deje todo por mí, está fregado. Versión mexicana. Entonces, ciertamente, Dios quiere un Pentecostés en nuestra vida. Hoy, mañana, por los siglos. Pero para eso necesitamos un genuino y verdadero arrepentimiento. Y ese es el camino a nuestro Pentecostés. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles en Hechos 1? En esos 50 días, 40 días teniendo encuentros diariamente con Jesucristo que se les revelaba. Y los otros 10 días siguieron obedeciendo lo que Él dijo. Esperen, haciendo un altar, estando reunidos con una misma mente, un mismo corazón, creyendo una palabra que Dios le dio o que Jesucristo le dio.
En el día 40, no recuerdo si lo dije ayer, lo repito, en el día 40 cuando Jesús se despide, 1 Corintios 15 nos revela que ahí habían 500 personas. Cuando termina el seminario, el entrenamiento que Jesús da, en el día 40, después de la resurrección, ya Él es ascendido a los cielos, ahí en ese momento había 500 hermanos. Lo revela el Espíritu Santo a través de Pablo en 1 Corintios 15. Y 10 días después, cuando se derrama el Espíritu Santo, solo habían 120. Parece que a los seres humanos tenemos un problema con la fidelidad y con creerle a Dios. Grupo Alabanza, pase por favor. Entonces, vamos a ponernos de pie. Viene a mi mente algo. Hace algunos años, yo tendría como 4 o 5 años en el Evangelio. Cuando a mí el Señor me alcanzó, a los 2 días el diablo me quiso matar. Me provocó una peritonitis. Tuve 8 días sin comer. Los médicos no encontraban lo que yo tenía. No tenía buena economía, eso fue hace 19 años. Tuve que viajar de urgencia a Cuba y en Cuba, por la gracia de Dios, los médicos vieron que era peritonitis y me operaron. Y yo entendí, o Dios me permitió entender, que el diablo había tratado de matarme a los 2 días de convertido. Y ahí entendí que el reino de Dios va en serio. Y que cuando la palabra de Dios dice que somos trasladados de la potestad de las tinieblas, del gobierno del diablo, de la influencia del diablo, a su luz admirable, va en serio el asunto. Y yo empecé a buscar de Dios seriamente. Empecé a ir a una iglesia bautista y me quedaba con hambre, iba a otra iglesia pentecostal, iba a varias iglesias al mismo tiempo, hasta que el Señor me mostró que Él quería que yo me congregara solo en una iglesia, porque es una familia. Es como que usted tenga su familia y vaya a comer a casa del otro y a casa del otro, ¿no? Anda de comilón por ahí. Como a los 4 o 5 años de ser fiel, congregándome con diezmos, ofrendas, todo, la que hoy en día es mi esposa, cuando éramos novios un día me llama en la mañana y me dice: el Mesías me visitó en la madrugada y me habló de ti. Éramos novios, yo agarro rápido el auto y la voy a ver y le digo: ¿qué te dijo? Escuchen bien lo que me dice la que hoy es mi esposa. El Mesías me dijo que te pregunte si tú lo conoces. Ay, hermano, yo sentí escalofrío, porque yo entendí ese pasaje. Nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo entendí en ese momento que cuando el Mesías, Cristo, a través de mi esposa me estaba preguntando si yo lo conocía, lo más probable, lo más lógico es que la respuesta es que no. Yo llevaba 4 o 5 años congregándome fielmente y aún así estaba empezando a sospechar que la pregunta era para hacerme reflexionar. Y le digo con temor y temblor a mi esposa: si él preguntó eso, creo que la respuesta es que no lo conozco. Me responde mi esposa y me dice: ¿respondiste bien? Él me dijo que todavía no lo conoces, pero ten paz, lo vas a conocer. Aunque ella me dijo: ten paz, lo vas a conocer, yo por dentro seguí temblando. De pronto Dios me habla
Ahí mismo, en ese mismo momento, mi esposa sigue hablando y yo escucho al Espíritu Santo que me dice: ¿quieres que te demuestre que te estoy hablando a través de Hilda, la que hoy en día es mi esposa? Y yo me quedo así, escuchando a mi esposa que me sigue hablando, y al mismo tiempo tengo el Espíritu Santo que me está hablando. Es decir, que el Espíritu Santo me estaba hablando directo a mi conciencia y al mismo tiempo me estaba hablando a través de mi esposa. Me dice el Espíritu Santo: te voy a demostrar que yo te estoy hablando a través de ella. Porque es que el tema es muy serio. Estamos hablando de la salvación de un alma. Conocer o no conocer a Dios tiene que ver con la salvación de uno. Y el Espíritu Santo me dice: pregúntale si ella sabe lo que significa la palabra Mesías. Porque ella me había dicho: el Mesías me visitó. Y yo le pregunto: oye, amor, ¿y qué significa la palabra Mesías? Escucha bien lo que mi esposa me responde. Mi esposa me dice: yo no sé lo que significa esa palabra en el griego ni en el hebreo, pero yo sé que era el Señor. Es decir, que yo conocía la palabra Mesías, su significado en el hebreo, en el arameo, en el griego, pero yo no conocía al Espíritu del Mesías. Ella no conocía el significado de la palabra, pero ella sí conocía al Espíritu Santo. Sin embargo, yo estaba escuchando la voz del Espíritu Santo, pero no conocía al Espíritu Santo como debía haber sido. Ahí entendí por qué ese versículo dice: profetizaron en mi nombre. Y por eso Jesús no dice: oye, es que profetizaron mentira. No, Él no se mete si profetizaron mentira o no. El punto no es si tú escuchas la voz de Dios de vez en cuando. El punto es si tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo regularmente. A lo mejor tú me dices: bueno, esa es tu experiencia y tú no puedes hacer doctrina con una experiencia. Es verdad, pero te voy a decir algo. Balaam escuchaba la voz de Dios, ¿sí o no? Balaam profetizaba, ¿sí o no? Y en la revelación del Antiguo Testamento, Balaam era un profeta. Dice el profeta Balaam, ¿sí o no? No es sino hasta llegar al Nuevo Testamento donde se nos revela y dice Balaam el adivino. Es decir, que uno puede empezar como profeta y terminar como adivino. ¿Qué significa adivino? Profeta del diablo. Uno puede empezar como un profeta de Dios y terminar como un adivino, como un profeta del diablo, si uno verdaderamente no se toma la vida cristiana en serio. Yo te quiero decir, hermano mío, han pasado los años y esa experiencia a mí todavía me hace temblar, con el temor que la Biblia le llama temor reverente, temor santo. Todavía pasan los años y yo le sigo diciendo al Señor: te quiero conocer. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: todo lo tengo por basura, a fin de conocerle y ser hallado en él y no en mi propia justicia. Entiendo lo que dice Pablo. Pasaron unos años después y un día vino un hombre de Dios que se llama César Valdivieso de Minatitlán. Yo estaba pasando unas pruebas tremendas. Me da un abrazo y me dice: así te dice Dios, conóceme para que te conozcas y no seas confundido. Es la palabra profética más breve que he recibido en toda mi vida. Conóceme para que te conozcas y no seas confundido. Porque es que nuestra identidad viene de Él. Ni nosotros mismos nos conocemos si no lo conocemos a Él. Si no conocemos a nuestro papá, ¿cómo vamos a ver cuál es nuestra identidad?
Si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a saber quiénes somos como hijos? Necesitamos una figura paterna y necesitamos un Timoteo. Y nuestro gran Timoteo, ¿quién es? Cristo. Él es quien nos enseña cómo conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Cuando el Espíritu Santo me dice a través de este hombre de Dios, conóceme para que te conozcas, otra vez caí en una crisis espiritual. ¿Cómo te conozco? Dime cómo te conozco. Sé que tengo que leer la Biblia, sé que tengo que orar, sé que tengo que congregarme, diezmar, ofrendar. ¿Cómo te conozco? Amarte a ti, amar a todo el mundo, a mis enemigos. ¿Cómo te conozco? Gracias a Dios por esa palabra que incrementó el hambre por Él. Y es lo que yo quiero ministrar hoy. Pasaron años y un día estoy adorando en la congregación y escucho que el Espíritu Santo me dice: ¿te acuerdas aquella profecía? Conóceme para que te conozcas. Llevas años preguntándome cómo. Y fue entonces cuando me respondió y me dijo, como Pablo, dejándolo todo por basura, teniendo todo por basura a fin de querer conocerme. Mira, amado, Jesucristo cuando caminaba en la tierra, muchos no entendieron que era Dios encarnado. De hecho, Isaías dice que Él iba a ser despreciado, que no se iba a ser reconocido, que iba a ser uno más. Esto nos enseña que a Cristo se conoce por el Espíritu. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, a lo mejor hubiéramos sido de aquellos que nunca hubiéramos dado cuenta que el que pasaba por ahí no era un simple carpintero, que ese maestro que predicaba la palabra de Dios no era un simple profeta. De hecho, el apóstol Pablo nunca fue discípulo de Jesucristo antes de su muerte y crucifixión. El apóstol Pablo nunca caminó con Jesús por las aldeas ni por las ciudades. El apóstol Pablo nunca durmió en el mismo lugar donde durmió Jesucristo, como si tuvieron la experiencia Pedro, Juan y los demás. Y sin embargo, años después, cuando Cristo se le revela a Pablo, Pablo dice: ellos no me enseñaron nada nuevo. ¿Por qué? Porque es que a Cristo se conoce por el Espíritu. No es una cuestión carnal, no es una cuestión humana, no es algo natural. Pero tú y yo necesitamos conocerlo. Tú y yo necesitamos verdaderamente rasgar nuestro corazón y decirle como Pablo: yo quiero conocerte. Dice Pablo en la carta a los Gálatas: y ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Él. ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Dios y ser conocido por Dios? Pregunto: ¿cómo se llama el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Joe Biden. Entonces conocemos quién es el presidente, ¿verdad que sí? Ahora pregunto: ¿Joe Biden nos conoce a nosotros? ¿Sabe quién eres tú? ¿Joe Biden ha estado en su casa? Ni siquiera las hermanas, la pastora y las hermanas que vienen de Estados Unidos conocen a Joe Biden personalmente, ni él las conoce a ellos. Ni nosotros conocemos, bueno, conocemos a López Obrador, pero él no nos conoce. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que sabe que Dios existe, pero Dios no lo conoce. El resumen de este negocio no es conocer a Dios, es que Dios nos conozca. Jesús dice
nunca te conocí. Así que un Pentecostés, y para eso Dios me trajo, es para invitarte no solamente a buscar la llenura del Espíritu Santo, sino que determines que el resto de tu vida, aun cuando tengas el Espíritu Santo contigo, el anhelo de tu vida a partir de hoy sea: quiero conocerte, quiero ser conocido por ti. Marcos 3:14 dice que Jesús estuvo orando toda la noche y llamó a 12 personas como apóstoles para que estuvieran con él, y luego los envió a predicar. Llamó así hacia él mismo, a lo que él quiso. Nuestro primer llamado es sacerdotal. Y ser sacerdote es eso, es vivir una vida de comunión con el Señor. Para eso necesitamos un Pentecostés en nuestra vida, para conocerlo, para ser conocido por Él, para amarlo de verdad. Y ese es un proceso. En eso se nos va a ir el resto de nuestra vida y el resto de nuestra eternidad, en conocerlo y amarlo, adorarlo y servirle por su guianza y su dirección. Padre, creo haber compartido lo que estaba en tu corazón. Padre, en esta hora yo te pido un derramamiento de tu Espíritu Santo. Oh, Sharababai, Kirabai, Sharababai. Padre, te pido un derramamiento del Espíritu Santo. Pero no solamente que el Espíritu Santo ministre poder en nuestras vidas. Te ruego, Padre, que el Espíritu Santo ministre temor de Dios en nuestras vidas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ruego y clamo que nos llenes de temor reverente en nuestras vidas. Te lo ruego, Padre. Tu palabra me enseña que el Señor Jesucristo, en los días de su vida terrena, ofrecía ruegos y súplicas ante ti con gran clamor y lágrimas. Y dice tu palabra, Padre, que lo oías, le respondías a causa del temor reverente en él. El Señor Jesucristo estaba lleno del espíritu de temor reverente. Oh, Padre, yo te pido ese bautismo en nuestras vidas hoy en la noche. Te pido ese especial bautismo. Llénanos de tu espíritu reverente, Señor. Santifica nuestros corazones. Dice tu palabra, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Oh Dios de la gloria, solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres grande y maravilloso. Derrama tu espíritu en el temor reverente. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Circuncida nuestro corazón, ministra el corazón de Cristo en nosotros. Ministra la mente de Cristo. Señor, permítenos conocerte. Conócenos, Señor. Repite conmigo, Señor, conóceme. Señor Jesús, conóceme. Cristo, conóceme. Lléname de ti. Lléname de tu espíritu. Dame tu mente, dame tu corazón. Haz tu obra en mí. Te lo suplico, Señor. Te lo suplico. Oh, Sharababai, Karabai, Shatarababai. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Oh, te anhelamos, Espíritu Santo. Oh, Sharababai, Kirabai.
pidiendo que no seremos los mismos. Queremos verte en tu gloria. Queremos verte cara a cara. Ayúdanos a comprometernos. Queremos ser teófilos. Queremos ser tus amigos. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Padre Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Espíritu Santo, te adoramos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Y será hallado en él. 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 Quiero conocer a Jesús. Y quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y será hallado en él. Y será hallado en él. Vamos a ir terminando en esta noche, pero no podemos ir a casa. No podemos ir a casa si hay un vacío en el corazón, si no hay una firmeza, una convicción, si en verdad no hay un sello del Espíritu Santo, una garantía. Necesitamos como santuario, cada uno de los que hemos recibido a Cristo en el corazón, recibir ese sello del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Hemos comprendido la palabra, recibimos a Cristo como el apóstol